Según cuenta la leyenda, el padre de Bruce Lee recibió una maldición por la cual durante 3 generaciones todos los primeros varones de su descendencia directa morirían jóvenes. Este suceso los marcaría de por vida y desde entonces el patriarca vivió con miedo a su propia muerte y a la de todos sus vástagos. Y, para su desgracia, algunos de sus presentimientos se fueron materializando poco a poco. Hola a todos, soy Lunas Azuladas y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a cambiar un poco la temática del canal otra vez, pero esta vez es por una petición de uno de los suscriptores que me pidió que por los 100 suscriptores hiciera un vídeo sobre la maldición de Bruce Lee y la misteriosa muerte de su hijo Brandon. Y claro, este vídeo ya llega un poco tarde, por no decir muy tarde, ¿vale? O sea, ya los 100 suscriptores hace algún tiempo que he llegado a ellos y el vídeo es que no había manera de hacerlo, es que entre una cosa y otra, si no salía un tema, salía el otro, yo venga a hacer vídeos y no me daba tiempo a hacer este vídeo. Y teniendo en cuenta que la temática de Joan Planas más sus tramas y todo eso seguían, pues es que llegó un momento en que no daba, pero bueno, ahora que la cosa está un poco más tranquila y un poquito más relajada, ya sí que cogí, reorganicé todo bien y dije, vale, pa'lante el vídeo. Espero que este vídeo os guste mucho. Si es así, darle bastantes like y comentad todo lo que os ha parecido. Si queréis más vídeos como este, solo tenéis que pedírmelo y yo lo hago encantada. Por mí no hay ningún tipo de problema de vez en cuando hacer vídeos de este tipo. Dicho todo esto, comencemos con el vídeo propiamente dicho. En 1973, la muerte de Bruce Lee asombró a todo el mundo. Nadie podía entender cómo el mítico actor, que se había convertido en un ícono de las artes marciales y una de las personas más famosas del planeta, podía fallecer tan de repente. Bruce era una persona bastante joven, un buen deportista, sabía defenderse y se tenía la duda del por qué había muerto de una manera tan repentina. Su muerte nunca quedó del todo aclarada y aún hoy en día siguen siendo muchos los que esgrimen las teorías más extrañas para intentar explicar dicha muerte. Se ha llegado a culpar a la mafia china, a la mafia italiana, al consumo de drogas, a los maestros de Kung Fu celosos y hasta una maldición familiar que se ha ido persiguiendo hasta la tumba a sus descendientes. 20 años después, la desgracia volvería a llamar sin piedad a las puertas de la familia Lee. Brandon, el hijo de Bruce, que había seguido el mismo camino que su padre en el mundo del cine, también fallecería de una manera bastante extraña. El 31 de marzo de 1993, el joven actor falleció con tan solo 28 años de edad en pleno rodaje de la película El Cuervo, al recibir una bala real que se había colado entre las de fogueo para interpretar una de las escenas. Por lo tanto, lo que debía ser un disparo totalmente ficticio con una bala que no tenía que causarle el menor daño a Brandon, terminó por ser un disparo real de una Magnum 44. Ante una tremenda herida en el abdomen que no dejaba de sangrar, el equipo llamó inmediatamente a una ambulancia y Brandon fue trasladado al hospital más cercano, donde se enfrentó a una operación de 12 horas, de la que lamentablemente no consiguió sobrevivir. Solo quedaban 8 días para finalizar el rodaje del film, que probablemente le hubiera lanzado a una carrera de éxito como actor. Meses más tarde iba a contraer matrimonio con su prometida, llamada Elisa, aunque de este caso vamos a hablar un poquito más extensamente algo más adelante. El suceso no es exento de una gran polémica por la posible existencia de una mano negra detrás de los terribles sucesos. Revivó todas las especulaciones que habían rodeado a la muerte de Bruce Lee. Desde entonces son muchos los que sostienen que una especie de maldición acecha desde hace ya bastantes años a toda la familia Lee. La teoría más insistente es que la maldición comenzó cuando los padres de Bruce Lee perdieron a su primer hijo varón al poco tiempo de este haber nacido. Según cuenta la leyenda,
El padre de Bruce Lee recibió una maldición por la cual durante 3 generaciones todos los primeros varones de su descendencia directa morirían jóvenes. Este suceso los marcaría de por vida y desde entonces el patriarca vivió con miedo a su propia muerte y a la de todos sus vástagos. Y, para su desgracia, algunos de sus presentimientos se fueron materializando poco a poco. La superstición de los padres de Bruce Lee era tal que decidieron cambiar el nombre del futuro actor, que en origen era Lee Jung-fan, por Saikon, que significa pequeño fénix, y que en China se asigna principalmente a las mujeres y no a los hombres. De esta forma consideraban que su hijo estaría protegido de cualquier tipo de maldición que sobrevolase su cabeza. Así lo explicaba la mujer de Bruce Lee, Linda Lee Catwell, en la biografía de Bruce Lee Story, traducida al español como la historia de Bruce Lee. El señor y la señora Lee habían perdido a su primer hijo y, de acuerdo con la tradición china, cuando los siguientes hijos nacen se les llama con un nombre de chica para confundir a los espíritus que podían robar sus almas. Oficialmente, la causa de la muerte de Bruce Lee fue un edema cerebral a la edad de 32 años. Sin embargo, casi 46 años después, el misterio sobre su muerte continúa. La mítica estrella de las artes marciales vivió como un mito y trascendió como una gran leyenda, de modo que parece que el mundo se negó a aceptar que él pudiese morir como un hombre corriente. A pesar de haber nacido en los Estados Unidos, la infancia y la adolescencia de Bruce Lee transcurrieron en Hong Kong, donde tuvo desde bien pequeño un gran contacto con el cine. Y con tan solo 3 meses hizo su primera aparición en una película. El motivo es que su padre, llamado Lee Hoi-chuen, era un actor chino bastante conocido que además cantaba para la compañía de ópera cantonesa. El pequeño pasó toda su tierna infancia entre bastidores y en pequeñas ocasiones incluso ejerció de acompañante durante las eternas giras de su padre. Por eso, desde muy joven supo que seguiría sus pasos y su primer trabajo como actor fue a los 6 años. Antes de cumplir los 18, Bruce Lee ya había participado al menos en una veintena de films aproximadamente. Además, en una Hong Kong en la que proliferaba la inseguridad callejera con pandilleros acechando en cada esquina, Bruce pasó su adolescencia tratando de enfrentarse a ellos, hasta que pidió a sus padres poder ir a clases para llegar a aprender a defenderse de estos. Comenzó a practicar primero Wing Chun Kung Fu, un estilo que luego le ayudó a desarrollar su propio método de combate, llamado Jeet Kune Do, cuya filosofía sugería que el combate está siempre vivo y en un constante cambio. Con 18 años tomó la decisión de regresar a Estados Unidos. Con 18 años volvió a los Estados Unidos, donde pudo continuar con el estudio de las artes marciales, abriendo también su propio centro de Kung Fu en Seattle en 1963. Así como tratar de desarrollar más su carrera como actor. A partir de 1966 comenzó a participar en varias series de televisión, como puedan ser The Green Hornet, Batman, Ironside, entre otras. A partir de 1969 comenzó su trayectoria en el cine con la película Mark Lockwood, que fue seguida por The King Box en 1971, First of Fury en 1972 y The Way of the Dragon también en 1972 y el que sería su último film, Enter the Dragon, en 1973. Apenas un puñado de películas que sirvieron para convertirle en un gran mito cinematográfico en todo el mundo. El 10 de mayo de 1973, durante el montaje de Operación Dragón en un estudio de Hong Kong, Bruce Lee se mareó y llegó a perder la conciencia. De camino al hospital, su estado se fue agravando poco a poco. Los médicos desconocían totalmente la causa y tras realizarle una serie de pruebas se recuperó, incorporándose al trabajo casi de una manera inmediata.
El 20 de julio de ese mismo año, Lee se había citado con el productor de cine Raymond Chow y la actriz llamada Betty Ting Pei para hablar sobre el guión de una nueva película, Juego con la muerte. De pronto el actor comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, por lo que Betty le dio un analgésico y Bruce decidió acostarse un rato para dejar pasar el malestar que tenía. El medicamento que tomó contenía un relajante muscular que, según dicen, le provocó una alergia inmediata al actor y, por lo tanto, un edema cerebral. No llegó a despertar jamás. Aunque, según el médico personal del actor llamado Donald Langford, nadie se muere por una pastilla de Equagesic. Ningún analgésico mató a Bruce. Su muerte dejó consternada a su familia, al igual que a sus miles de seguidores, que no podían llegar a entender cómo un hombre tan sano y fuerte podría haber fallecido de una manera tan repentina. No faltaron especulaciones sobre las causas de su fallecimiento, desde una maldición familiar de la que se ha hablado anteriormente, un posible consumo de drogas, pasando por maestros del kung fu totalmente celosos, o la propia mafia china. Esta última es la que más peso ha tenido para muchos que no consideran una mera casualidad el hecho de que el fallecimiento del actor coincidiese justo con el cenit de su popularidad en Estados Unidos. Todo apunta a que la mafia china ya había amenazado a Bruce Lee en numerosas ocasiones, ya que no estaban contentos con que éste propagase sin ningún tipo de pudor las enseñanzas de las artes marciales, ya que muchas técnicas se consideraban secretas y se transmitían de generación en generación. También se señala a la Tríada, una organización mafiosa china, como los posibles responsables de su muerte, ya que Lee se había llegado a negar a pagarles dinero a cambio de protección, tal y como era habitual entre millonarios chinos. Operación Dragón era su primer trabajo en Hollywood, producido por un gran estudio, la Warner, y Lee sabía que se estaba jugando su carrera. Bruce estaba en una condición muy crítica. Extrajimos mucho hachís de su estómago. En Nepal se han dado casos de problemas neurológicos derivados por el consumo de hachís, especialmente edemas cerebrales. Bruce dijo que solía masticarlo porque estaba sometido a mucha presión. Según Peter Wu, el médico que le atendió 2 meses antes de su muerte tras un ataque de convulsiones en el que se le inflamó el cerebro. Se trata de un tipo con un 1% de materia grasa corporal que acababa de perder 10 kilos a causa del estrés y que llegó a pesar solo 60 kilos midiendo 1,71 m. Era pura fibra, nervio y perfeccionismo, e insistía en rodar una y otra vez hasta el más mínimo detalle de las peleas de Operación Dragón. 45 minutos más tarde de que se declarase la muerte de Bruce, el productor y socio del actor Raymond Chow publicó un comunicado. En él se dice que Chow mentía respecto al lugar de la muerte, ya que aseguró que la estrella había fallecido en su casa acompañado de su mujer. La esposa de Bruce Lee corroboró esa versión y pidió que nadie especulase con el suceso para salvaguardar el respeto hacia la figura de su difunto marido. También se llegó a comentar que alguien pidió a los médicos que atendieron por última vez a Bruce Lee que pasasen por alto el supuesto consumo de cannabis del actor. 20 años después de la muerte de Bruce Lee, su hijo falleció a causa de un disparo que debía ser de fogueo y resultó ser de verdad. Brandon Lee no era de esos hijos acomplejados por la sombra de su padre, quien falleció cuando tenía él 8 años. Brandon debutó como actor con Kung Fu, la película, interpretando al hijo de David Carradine y haciendo así justicia con la humillación sufrida por su padre en 1972, ya que el papel protagonista de la mítica serie Kung Fu había sido escrito para Bruce Lee, pero los productores temieron que un actor oriental llegase a espantar a la audiencia y lo reemplazaron por un caucásico que era Carradine de ojos rasgados. Brandon aprendió artes marciales a la vez que aprendía a caminar. Su padre le instruyó la disciplina Jeet Kune Do. A los 6 años ya partía tablones con la mano y se crió entrenando con alumnos como Steve McQueen y James Coburn.
Tenía apenas 20 años cuando un intruso se coló en su casa con un cuchillo de cocina y tras intentar hacerle entrar en razón, Brandon recibió un cuchillazo en el hombro y aún así pudo reducir a su agresor partiéndole un brazo y sacándole un hombro. Una noche en la que estábamos muy colocados y borrachos, ha recordado su amigo Brad Pitt, Brandon me contó que pensaba que moriría joven como su padre. Yo pensé que era una de esas charlas de borrachos a las 6 de la mañana. Me gustaría tener una carrera como la de Mel Gibson, que hace acción de Mad Max o Arma Letal, pero también goza de credibilidad gracias a El año que vivimos peligrosamente o Hamlet, aseguraba Brandon. Las 5 películas que rodó eran de esas con títulos de lanzamiento directo en VHS. Pero El cuervo iba más allá. Era una tragedia romántica sobrenatural en la que un hombre regresaba de la tumba para vengarse de los tipos que lo mataron a él y a su novia en la víspera de la boda. Parecía el vehículo que necesitaba para convertirse en una estrella y de forma muy siniestra, por no decir algo más terrible, así fue. Cuando quedaban 3 jornadas de producción, Brandon Lee rodó la primera escena de la película en la que su personaje, Eric Draven, entraba en su apartamento y se encontraba con unos matones violando a su novia. El líder de la pandilla, Funboy, interpretado por Michael Massey, le pegaba un tiro y Eric caía al suelo. Unas 100 personas presenciaron el rodaje de esta escena y cuando el director gritó "corten", Lee no se levantó y todos creyeron que les estaba gastando una tétrica broma. Los trabajadores del rodaje recordarán posteriormente que el actor nunca perdía su sentido del humor. Pasaba los descansos jugando con los hijos de los operarios que visitaban el set en vez de recluirse en su propio camerino. Y no se quejó de las condiciones extremas de la producción, que pasaban por temperaturas bajo cero, constante lluvia artificial y retrasos en el calendario, por poner unos ejemplos. Lee nunca dejó de sonreír, toma tras toma, durante el rodaje de una escena en la que le pegaban 50 tiros. Las únicas escenas de acción que no rodó él mismo, y porque la póliza de seguros lo prohibía, fueron las de su personaje dejándose caer desde lo alto del edificio. Lo único que me preocupa son las escenas con efectos especiales, porque yo no tengo el control si un techo tiene que desplomarse sobre mí, confesaba el actor. Brandon Lee murió 12 horas después de recibir aquel disparo a causa de una hemorragia interna, porque los 30 litros de sangre que le fueron transfundidos durante las 6 horas de operación no llegaron a coagular. La investigación concluyó que tantas personas habían cometido una negligencia en ese rodaje que resultaba imposible señalar a un solo culpable. La productora fue multada con 700.000 euros. En el rodaje de la película se utilizan 2 tipos de balas inofensivas, unas auténticas pero vaciadas de pólvora para los primeros planos en los que se carga el arma y otras que sí denotan pólvora pero que están hechas de cartón para los planos generales, justo cuando se dispara. Tras rodar una escena en la que alguien metía la munición en una pistola en primer plano, uno de los casquillos de bala auténtica se quedó atascado en el cañón del arma. 2 semanas después, el actor Michael Massey empuñó esa misma pistola y nadie comprobó que estuviera realmente vacía. El experto en balística no estaba presente durante el rodaje, porque la falta de tiempo y presupuesto había llevado a los productores a mandarle para su casa. Y no se respetaron las regulaciones del sindicato para este tipo de escenas tan peligrosas, en la que el arma debe ser primeramente supervisada, el actor que recibe el disparo debe llevar un chaleco antibalas y por último el que aprieta el gatillo nunca debe apuntar directamente al cuerpo de su víctima. Cuando Massey disparó una de las balas de cartón, la detonación propulsó el casquillo real que seguía encajado en el cañón y atravesó el abdomen de Brandon Lee. 2 meses después de su muerte se estrenó Dragon, la historia de Bruce Lee de Rob Cohen, un biopic sobre Bruce que Brandon había rechazado protagonizar. Aquel incidente provocó que Massey pasara una larguísima temporada alejado de todos los platós. Creo que uno nunca puede recuperarse de algo así.
llegó a reconocer en una entrevista de 2005. Paramount se desentendió totalmente de la película El Cuervo, al temer una crisis de imagen, pero Miramax, propiedad de Harvey Weinstein, salvó la producción llegando a poner 8 millones de euros para llegar a completar el rodaje y estrenarla en el verano de 1994. Aunque había sido concebida para lanzarse directamente a VHS, es decir, a vídeo, ahora se estrenaría en los cines como un tremendo acontecimiento mediático. La campaña promocional no recurrió a la memoria de Brandon Lee, pero realmente no hizo falta que así fuera, ya que millones de espectadores llenaron las salas para disfrutar con un noir de serie B gótico, canalizar su luto por la reciente muerte de Kurt Cobain y de paso ser testigos de la escena en la que Lee recibía el disparo que le fue fatal. El Cuervo era un espectáculo maldito que tras la muerte de su protagonista se sentía más como una meditación sobre el duelo que como una película de acción más. La experiencia de ver El Cuervo se volvió totalmente morbosa por las coincidencias. Se estrenó un año después de la muerte del actor y su personaje en la primera escena salía de la tierra del cementerio en el primer aniversario de su muerte. La pareja asesinada en la película iba a casarse al día siguiente, mientras que Brandon y su novia, la directora de casting Elisa Hutton, tenían fecha para casarse el día 17 de abril, justo 18 días después de la muerte del actor. Una tremenda coincidencia. A veces ocurre algo tan terrible, explicaba una voz en off al principio de la película, que el cuervo trae el alma de vuelta a la vida para arreglarlo. En realidad, ese cuervo fue una tecnología digital pionera en aquellos momentos que mantuvo con vida artificialmente a Brandon Lee para que pudiera llegar a terminar dicho rodaje. Con ayuda de dobles de cuerpo se superpuso la cara de Lee para los 52 planos que faltaban por rodar. Aunque el equipo de la película se hartó de asegurar que decidieron terminarla y estrenarla porque la madre y la novia del actor insistieron en que es lo que él habría deseado, el coprotagonista, Ernie Hudson, lamentaría que la terminaron porque había mucho dinero invertido. El negocio es así, pero yo no quise formar parte de ello. Hudson no regresó para el rodaje de las escenas adicionales. Lo cierto es que los productores nunca llegaron a consultar a la novia de Lee. El director se negó a conceder entrevistas y tras el accidente se recluyó en su casa durante bastantes meses y llegó a quemar los negativos de la escena. Y la madre llegó a demandar a 14 trabajadores del rodaje por negligencia. El caso se zanjó con un acuerdo extrajudicial. Las escenas que se quedaron sin rodar eran las de Eric y su novia siendo felices mientras organizaban su boda. Por tanto, el espectador nunca llega a conocer cómo era realmente Eric antes de resucitar como una criatura vengativa, del mismo modo que el público nunca pudo conocer al verdadero Brandon Lee. Su imagen pasaría a la posteridad como la de su padre, vinculada a su muerte y a los 40 millones de páginas web que hoy siguen especulando con detalles esotéricos. El 18 de julio de 1973, un tifón arrasó la casa de su padre, supuestamente maldita, y el actor no le dio tiempo a reemplazar el espejo Feng Shui que había instalado en el tejado para protegerla de los malos espíritus, porque murió 2 días después. Desde un punto de vista menos espiritual y más de compañía de seguros, desde aquel 30 de marzo de 1993 los expertos en balística están obligados a no abandonar el rodaje bajo ninguna circunstancia. Según la teoría de la maldición, esta perdura al menos durante 3 generaciones y así se iría en pie la teoría de la maldición familiar que habría afectado tanto a Bruce como a su hijo y se iría dando de qué hablar en el momento de la muerte de Brandon. En 2016, Michael Massé murió de cáncer. Contaba que nunca vio el cuervo, que se pasó un año encerrado en casa tras el accidente y que nunca te recuperas de algo así. Elisa Hutton, que era la novia de Brandon Lee,
y su prometida desapareció de la vida pública completamente. Y solo se sabe que se casó en 2004 y que trabaja con niños desfavorecidos, una causa a la que donó toda la herencia que le dejó su prometido Brandon. Brandon descansa junto a su padre en el nicho que estaba reservado para la esposa de Bruce Lee, Linda, en un cementerio de Seattle. En su última entrevista, Brandon citó su reflexión vital favorita sacada de la novela El cielo protector de Paul Volves. No sabemos cuándo vamos a morir, así que entendemos la vida como un pozo inagotable. Y sin embargo, todo ocurre solo un cierto número de veces. ¿Cuántas veces recordarás aquella tarde de tu infancia que es parte de tu ser? 4 o 5 veces. ¿Cuántas veces verás la luna salir? Quizá 20, y sin embargo todo parece ilimitado. Este pasaje aparecería en sus invitaciones de boda. Hoy en día está inscrito en su lápida. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Creéis que realmente hay una maldición que afecta a la familia Lee? ¿Creéis que Bruce le mataron por un tema de mostrar cómo era el Kung Fu, que murió por unas cuestiones de consumo de sustancias que no debería? ¿Qué es por lo que creéis que ha muerto? ¿Y pensáis que Brandon Lee realmente seguía con la maldición de su familia o que todo esto eran habladurías? Muchas gracias y hasta la próxima.